En este video continuaremos con el estudio de distintos tipos de controles que nos ayudarán a hacer que nuestra aplicación de la agencia de viajes tenga una mejor experiencia de usuario. Comenzaremos con el control Map para ver información en un mapa. Como servicios que la agencia de viajes ofrece, se incorpora una lista de restaurantes de cada ciudad con los datos y calificación de cada uno. Para resolver este requerimiento, importamos un archivo XPZ con la transacción Restaurant, el Data Provider Restaurant Data Provider, que nos cargará automáticamente los datos, y las fotos de los restaurantes que se incorporarán a nuestra KB. El XPZ agregará también el atributo Country Flag a la transacción Country y las imágenes de la bandera de cada país a nuestra KB. Abrimos la transacción Restaurant y vemos que, además de los datos habituales como identificador, nombre, foto, dirección, país y ciudad, se incluye también un atributo para su geolocalización, Restaurant Geolocalization, otro para su calificación, Restaurant Rating, del tipo numérico, y otro, Restaurant is Open, del tipo Boolean, que indica si el restaurante está abierto o no. Para ver la información de los restaurantes en nuestra aplicación, vamos a crear el panel View Restaurants, que lo seteamos como main, en el que incluimos un grid con los atributos Restaurant Photo, Restaurant Name, Restaurant Address, City Name y Country Name. Modificamos el diseño del grid para que la foto aparezca a la izquierda. Luego, insertamos a su derecha una tabla como separador y a la derecha de esta insertamos otra tabla a la que movemos al resto de los atributos. Ajustamos las propiedades de la tabla del grid para que las columnas ocupen 400 dips y 100% respectivamente. También ajustamos la propiedad Row Style al valor 400 dips. Queremos que el grid que muestra el listado de restaurantes no se muestre de la manera estándar, sino que se muestre como ubicaciones, pins, en un mapa, dado que tenemos la geolocalización de cada restaurante, su longitud y latitud. Para hacer eso, vamos a utilizar la propiedad Control Type del grid y elegimos Maps. El Control Type es una propiedad de ciertos controles que afecta a la manera de que el control va a ser mostrado y utilizado. Dependiendo del tipo elegido, se desplegarán distintas propiedades particulares de cada tipo para ser configuradas. Ahora, en la propiedad Location Attribute, elegimos al atributo Restaurant Geolocation y ejecutamos el panel View Restaurants para ver todo esto. Como vemos, se muestra un mapa con una serie de pines que muestran puntos de geolocalización, en nuestro caso, donde están ubicados los restaurantes. Si hacemos clic sobre un pin en el mapa, vemos que se muestra el elemento elegido con los datos del restaurante, con el diseño que le dimos en el grid. Si vamos nuevamente a las propiedades del grid, vemos que al haber elegido la propiedad Control Type en Maps, tenemos una serie de propiedades que podemos configurar para cambiar el tipo de mapa a estándar, satélite o híbrido, la imagen del pin, el zoom inicial, etc. y de esa forma personalizar la apariencia del mapa. Veremos ahora el Control Rating para atributos numéricos que nos permite asignar una calificación en un rango configurable. Recordemos que tenemos el atributo Restaurant Rating del tipo numérico de largo 4. En nuestro caso, veremos el valor que el usuario haya ingresado como una ponderación en estrellas para el atributo Restaurant Rating de 1 a 5 estrellas, dependiendo del valor numérico del atributo. Así que arrastramos al atributo Restaurant Rating a la tabla del grid, debajo del resto de los atributos, y asignamos su propiedad Level Position en None.
Si seleccionamos el atributo y vemos sus propiedades, vemos que los controles del tipo atributo o variable tienen la propiedad control type para ser configurada, variando el comportamiento default. Dependiendo del tipo de datos del control, los tipos de control que tendremos disponibles. Al seleccionar como control type del atributo el valor rating, se habilitan propiedades para indicar el valor máximo de estrellas. En nuestro caso, dejamos el valor por defecto en 5 y cuál es el incremento para llegar del valor 1 al máximo, que por defecto va a ser de 1 en 1. Si el usuario elige 2 estrellas, cuando edite un restaurante, el valor almacenado será 2 y el máximo será 5. Vemos también que en tiempo de diseño visualmente se ve el atributo Restaurant Rating como una barra de estrellas en el grid. Ejecutemos para ver esto. Vemos que para cada restaurante podemos visualizar su ponderación en cantidad de estrellas amarillas, de acuerdo a los valores almacenados en el atributo Restaurant Rating. Por ejemplo, el restaurante Kai tiene una calificación de 3 estrellas y el restaurante Le Cinq 4 estrellas. Por último, veremos el uso del control switch que podemos usar con atributos booleanos para modelar funcionalidades de prendido o apagado. Vamos a mostrar si para cada restaurante el mismo está abierto o no, y para eso disponemos del atributo Restaurant is Open del tipo booleano que almacena esa información. Vamos a agregar al atributo Restaurant is Open al grid debajo de las estrellas y le dejamos la etiqueta en su posición y caption por defecto. Ahora seleccionamos el atributo y en su propiedad control type elegimos el valor switch. Vemos que cambió la forma de verse en el grid a un botón on-off y ahora disponemos de varias propiedades para personalizarlo. Dejemos los valores por defecto y ejecutemos el panel. Observamos que para cada restaurante ahora podemos saber si está abierto o no al momento de la consulta. En este caso no podemos editar estos valores. Para hacerlo deberíamos ejecutar el backoffice de la agencia de viajes. En este video vimos cómo es posible cambiar la apariencia de un grid o de atributos. Existen muchos más tipos de controles que podemos utilizar en nuestras aplicaciones, como podemos ver en pantalla, para mejorar la experiencia de usuario de la aplicación de la agencia de viajes. También podemos utilizar los controles disponibles en la barra de herramientas e incluso diseñar nuestros propios controles, como veremos en otro video.